Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM y con mucho gusto les comparto que ya está aquí en cabina conmigo el académico e investigador del Colegio de Sonora, Víctor Peña, quien le doy la bienvenida a este espacio informativo. ¿Cómo está, Víctor? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a platicar sobre el tema que le mencionábamos de la mañanera antes de ir a la pausa, esta propuesta que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que es una propuesta de reforma que propone que se vote a los consejeros electorales del INE, que sabemos pues los consejeros son muy bien remunerados y pues que no se someten a un ejercicio democrático para su elección. Bueno, yo diría que la idea está puesta sobre la mesa. Faltará conocer pues los detalles. Finalmente, una elección directa es uno de los muchos mecanismos que se han explorado en la historia de México y del mundo para atender uno de los temas más importantes de cómo nos relacionamos, cómo se relaciona quienes detentan el poder frente a quienes este poder es ejercido, ¿no? Que es justo el control del poder. Finalmente, la propuesta esta se suma a otras muchas voces que justamente lo que hacen es explorar la mejor manera en la cual se puede designar todos y cada uno de los puestos de quienes toman decisiones extraordinarias, ¿no? Y en este sentido, pues estamos hablando, ¿no?, del Instituto Nacional Electoral, que finalmente se convierte en el árbitro de las elecciones. ¿Usted cree que es, más allá de necesario, viable que se pueda hacer esta decisión, esta reforma que pues subió el presidente? Bueno, yo respondería en dos sentidos. Una tiene que ver con la legitimidad de la propuesta, y justo por eso platicaba el tema de los pormenores de la idea, ¿no? Yo ahorita lo entendería como una idea general. El sistema, como lo tenemos ahora y como se ha estado practicando, por supuesto, con muchas áreas de oportunidad, pero como se ha ido practicando, tiene que ver con el involucramiento de muchas voces y de análisis que se puedan hacer alrededor de una idea. Justo el proceso legislativo es eso, es la sumatoria de los diferentes pareceres. En ese sentido, me parece que todavía nos faltaría pues recorrer un camino largo para saber no solamente la idea, digamos, del presidente, que por supuesto es un actor que importa y que importa mucho en un sistema como el mexicano, pero hay otras muchas voces que también pudieran pronunciarse al respecto. Lo demás, la segunda parte de la respuesta sería sobre la pertinencia de una elección popular de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y también me parece que estaba dentro de la idea los magistrados del Tribunal Electoral. Un poco lo que ha sucedido en el tiempo es, pues se han ido construyendo las instituciones que tenemos, ¿no? En el caso particular del INE, que es una institución con una trayectoria amplia de un desprendimiento de los poderes tradicionales, ¿no?, del legislativo, ejecutivo y judicial, se ha ido conformando dentro de un modelo de organismo constitucional autónomo. Y los organismos constitucionales autónomos, digamos, en la doctrina o los análisis que se han hecho, no de ahorita, sino de hace unos 20 años a la fecha, justo lo que colocan es que una de las características que tienen las personas que ocupan esos lugares tiene que ver con no solamente con la integridad personal, no solamente con la ética, sino con una preparación. Y cuando digo una preparación, no es necesariamente la preparación académica, digamos, sino el conocimiento profundo de los temas que se tienen que dar. Particularmente la composición del Consejo General, pues está por una parte integrada por los consejeros del instituto, pero también hay una representación de los partidos políticos y hay una representación de otras fuerzas. En este caso, un poco el sistema como se encuentra actualmente, una de las justificaciones más grandes que me parece no se llevaría con la propuesta del origen popular es justamente con esa validación del perfil profesional que tienen quienes ocupan esa posición, que ahorita la designación está repartida en el caso de los consejeros del Instituto Electoral entre una propuesta que hacen los diputados y un análisis que hace una comisión dictaminadora, una comisión técnica especializada que se conforma por 7 personas, y de esas 7 personas, 3 son propuestas por la propia Cámara de Diputados
2 por el Instituto de Transparencia y 2 por la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, es uno de los varios ejemplos que tenemos en el caso del constitucionalismo mexicano, en el cual, justo por la calidad de esta organización, se han explorado formas como estas, como la de que no sea una designación como de voto directo, por las características que se esperan de quienes se desempeñan dentro de esa función. Claro, y en ese sentido, por lo que nos comenta, pues es muy importante la preparación, pero yo creo que también es importante explorar nuevas formas, porque ahorita a lo mejor, y lo palpamos las personas que a lo mejor y no podemos saber exactamente a profundidad cómo se desenvuelven estos organismos que finalmente no entran dentro de los 3 poderes, pero tienen muchísimo poder porque terminan siendo el árbitro de las elecciones y quienes toman decisiones fundamentales. Hemos visto, por ejemplo, todo lo que ocurrió con el tema de la revocación de mandato, cuál fue el comportamiento del INE, cómo se veía más que un órgano que debería de ser garante de los derechos democráticos, sino se veía con una postura a lo mejor un tanto más firme, más fría, más inclinada hacia la derecha o en contra del proyecto que representa el presidente de México. Y en ese sentido yo digo, bueno, sí es muy importante que tengamos perfiles preparados que tengan con el conocimiento que se debe de tener para poder llegar a ser un consejero del Instituto Nacional Electoral, pero a lo mejor ahorita lo que complica un poco las formas es que muchas veces, aunque estas propuestas vengan uno por parte del Instituto de Transparencia o que vengan otros por parte también de la Cámara de Diputados, a veces pueden ser personas que sean afines, porque finalmente pues todas las personas tenemos una u otra ideología política y eso pues de alguna manera también lo imprimen en la forma en la que se desenvuelven como consejeros. Bueno, me parece que estamos de acuerdo justo en que es saludable ahorita y siempre el poder explorar diferentes formas en las cuales las personas que toman estas decisiones en estas instancias puedan ser designadas. De hecho, no hay no hay en la práctica una forma en la cual se haya podido tener, una garantía absoluta de que quienes están en estas posiciones, no solamente en el caso del INE, sino en otras muchas, en donde intervienen diferentes poderes del Estado, intervienen comisiones de selección diseñadas específicamente para esos fines, etcétera. No se ha encontrado en la práctica una forma en la cual estén, digamos, libres de toda ideología. Uh-huh. No sé, y quizás esa sería parte de una discusión mucho más profunda, si el origen electoral o de voto directo uh-huh. sí pudiera garantizar eso, sobre todo porque tenemos una institucionalidad nosotros acá en México de sistemas de partidos políticos, lo que no sucede en otros países, por ejemplo, incluso del medio latinoamericano, es que el partido político es una figura muy presente en México y mucha de la forma en la cual el mexicano y la mexicana, por supuesto, sabemos o conocemos hacer política es a través de los partidos políticos. Entonces, me parece que esa es justo la parte que pudiéramos reflexionar profundamente si el voto directo vendría a ser la medicina a la enfermedad señalada. Y además, por supuesto, pues si el diagnóstico de la enfermedad debiera ser complementado con otras voces. Estamos platicando con Víctor Peña, académico e investigador del Colegio de Sonora. Y Víctor, ahorita me llama la atención que menciona, pues ahora sí como la comparativa con otros países, porque ¿existe algún país que tenga este sistema similar al de México y en el que se tenga algo como lo que propone el presidente López Obrador? Bueno, como lo que tiene México ahorita, no hay en todo el mundo un país que tenga una institución enfocada en lo electoral que funcione los 365 días del año. No lo hay. Y en eso hay voces, digamos, a favor y hay voces en contra, ¿no? Las voces a favor dicen que es bueno que tenemos todo un cuerpo especializado, permanente, ¿no? Que se encarga de eso. Hay voces que dicen, bueno, finalmente eso es un desperdicio de dinero, de recursos en comparación con lo que sucede en otros países. Diego Valadez, en un libro que es fundamental aquí, es el del control del poder, que fue además su tesis doctoral, menciona que lo que sucede en otros países nos puede ayudar como una especie de inspiración
pero no podemos trasladar tampoco la experiencia de manera directa, ¿no? O sea, son lo que sucede en otros países son una referencia, pero finalmente tenemos que tener en cuenta que justo lo que está sobre la mesa son las diferentes fórmulas que podemos tener para el diseño del control del poder, y para eso cada país responde según su historia. En el caso mexicano, un poco lo que sucedía, o bastante lo que sucedía todavía hasta hace ya un par de décadas, era que la organización de las elecciones provenía del Ejecutivo, y entonces se exploraron diferentes formas en las cuales el Ejecutivo no pudiera ser el encargado de tener las elecciones, y la fórmula, por supuesto perfectible, fue la del Instituto Federal Electoral, después Instituto Nacional Electoral. Entonces, esto es lo que tenemos, es un poquito el producto de la historia. Pues esperaremos a ver qué es lo que sucede. Finalmente las instituciones se construyen y se transforman con el paso del tiempo, pues ahora sí que los nuevos tiempos también. Le agradezco mucho, maestro Víctor Peña, que nos haya atendido esta entrevista. A la orden, gracias.